Un saludo colegas, espero que se encuentren muy bien. En este nuevo video les voy a hablar sobre la regla de los tres strikes. ¿Listo? Si ustedes todavía no son consistentes, todavía no tienen rentabilidad en sus operaciones o en sus operativas de trading, este video les va a servir muchísimo, así que quédense hasta el final. Voy a empezar resolviendo estas preguntas que tengo acá. ¿Y qué es la regla de los tres strikes? Para resumirlo fácilmente es tres operaciones máximo en el día o en mi sesión operativa. Eso es. ¿Por qué lo debería utilizar? Porque si yo no soy todavía consistente o no tengo rentabilidad en mi trading, probablemente se debe a que yo no soy disciplinado en mi operativa como trader. En ese caso yo debería utilizar esta regla de los tres strikes. ¿Para quién va dirigido? Igual como lo mencioné al principio, si no son consistentes, rentables o disciplinados, esto va para ustedes. O también para quienes ya tienen algún tipo de rentabilidad o ya son de cierto modo consistentes, pero sucede que llega el día viernes y ese día devuelven todo lo que habían ganado durante la semana. También esto les va a servir muchísimo porque estoy seguro que a más de uno le ha pasado, incluyéndome a mí. ¿Cómo funciona? Ya lo voy a explicar, porque no es básicamente hacer tres operaciones durante el día sin importar los resultados y ya, no. Ojo, porque esto tiene unos parámetros que hay que tener muy presentes. ¿Cuándo usarla? Esta es una pregunta clave porque, por ejemplo, si yo vivo en el continente americano, yo puedo levantarme en la mañana y operar sesión de New York y en la noche sesión asiática. En ese caso yo estaría haciendo dos sesiones, o si estoy en continente europeo tengo la posibilidad de hacer sesión de Londres y sesión de New York, ¿cierto? Hay gente que sí lo hace de esa manera. Yo por ejemplo hago únicamente el solape de Londres-New York. En ese caso, durante mi sesión, como yo solo hago una sesión en el día, hago tres strikes máximo. Ese es mis tres strikes. Pero si hay quienes hacen dos sesiones en un mismo día, la recomendación sería que sean máximo tres strikes durante ese día. O sea, en las dos sesiones hacer máximo tres strikes, pero es opcional, depende de cada quien que lo apliquen. Entonces, por cada sesión de New York, tres strikes, y sesión asiática, mis nuevos tres strikes. ¿Listo? Ahora, hablemos de los parámetros que tiene esta regla de los tres strikes. Primero, el primer parámetro me habla de menos 2R. ¿Esto qué significa? Ya se lo podrán imaginar, y es que si yo por ejemplo en esta primera operación terminé con menos un R, es decir, desde que yo entré la operación se fue directo a mi stop loss, menos un R, y si hago una segunda entrada, probablemente aquí también es menos un R. En ese caso, en el global de ese día yo ya estaría en menos 2R. Ahí lo que se recomienda es que no hagamos una tercera operación, porque ya tenemos dos entradas que se fueron directamente a stop loss, que fueron perdedoras, y no tiene sentido de que yo haga una tercera operación, porque la mayor probabilidad es que esta operación también sea menos un R, ¿sí? Y ahí es donde yo empezaría a afectar lo que sería mi cuenta operativa. ¿Listo? Entonces también ahí están trabajando lo que sería su disciplina como traders. Ahora, si yo por ejemplo tengo más 2R, ¿eso qué quiere decir? Que pues mi primera operación se fue al 1 a 1, la segunda también se fue al 1 a 1, ahí yo estaría más un R en cada operación. Ya en este caso tampoco tiene mucho sentido que yo haga una tercera operación. Porque lo más probable es que esta tercera operación me saque en alguna pérdida y yo estaría devolviendo algo de lo que ya gané, y en este caso no tiene mucho sentido que yo devuelva, pues en la medida de lo posible, ¿no?, mis ganancias al mercado. Por eso es que si yo ya tengo las dos primeras operaciones ganadoras, no tiene sentido que yo haga una tercera, porque de esta manera yo primero estoy haciendo caja, segundo estoy terminando sobre los, no sé, el 5% de los que sí son rentables en este mercado, y es ahí donde mi cuenta poco a poco va a empezar a crecer, listo, de una forma más natural. Entonces por eso es que se recomienda
que no hagamos una tercera operación, ¿no? Y por último están 3 trades. Pero entonces acá tenemos o viene un truquito, y es el siguiente. Supongamos que yo hago acá una entrada y el mercado, no sé, me da un poco en ganancia, luego se devuelve y yo ya veo que el precio tiene un potencial de acercarse a mi nivel de stop loss. En ese caso yo tengo la opción de gestionar la posición y salir tal vez con 0,5 R en pérdida, ¿no? Ahí yo estoy gestionando esa posición. Ahora, supongamos que yo hago otra tercera posición y el mercado vino y me sacó directamente. No me dio sí, la posibilidad de gestionar esa posición. Entonces en ese caso, en mi segunda entrada tuve menos un R. Hasta este momento, en el global, yo voy menos 1,5 R, ¿cierto? En este caso yo puedo dar una tercera oportunidad, un tercer strike con una tercera operación, pero presten atención a esto que les voy a decir, y es que si yo, por ejemplo, por cada operación yo arriesgo el 1%, ¿cierto? Y si ya voy menos 1,5 R, eso quiere decir que todavía tengo espacio 0,5 R, ¿cierto? Que el 0,5 R del 1% pues sería el 0,5% de esa operación, o sea, la mitad de riesgo. Ahí en esta tercera entrada yo ejecutaría con la mitad del riesgo que yo opero normalmente en mis cuentas, cosa tal de que si esta operación se va en stop loss, si bien es cierto que ahí sería en teoría menos un R, pero yo como entré con la mitad de mi riesgo, solo en este caso estaría yo perdiendo menos 0,5 R, en dado caso tal de que esta operación se vaya perdedora. Recuerden que el R, un R, sin importar el porcentaje, siempre va a ser la distancia entre mi entrada y mi stop loss. Esta distancia siempre es un R, ¿listo? Sin importar qué porcentaje yo haya ejecutado en estos trades. Pero este es un caso especial porque si yo normalmente opero con el 1%, pues estaría operando con 0,5% para tener una potencial pérdida máxima durante ese día de ¿cuánto? Menos 2R. ¿Listo? Esto es clave que lo tengan presente. Si es necesario, repítanse esta parte de este video. Es clave que lo tengan muy presente. Pero sí, ¿qué sucede si por el contrario esta operación, digamos que esa operación, bueno, si se va al 2 a 1, eso quiere decir que si esta operación de recorrido me saca 2R, ahí yo estaría ganando el 1%. Y prácticamente ahí yo estaría ganando un R, porque si entré con el 0,5, hagámoslo acá otra vez, si yo entré con el 0,5 y esta posición se fue a un 2 a 1 y mi riesgo es de 0,5%, pues en ese caso yo estuve ganando el 1% de la cuenta, equivalente a un R. Y ahí yo de menos 1.5 R a 1. A un R, en ese caso yo cerraría ese día con menos 0,5 R. ¿Eso qué quiere decir? Que es una pérdida muy pequeña, es menos de un R. Y probablemente el día siguiente yo vuelva y reinicie, ¿no? El día siguiente vuelvo y hago mis operaciones, y qué tal que en ese día yo haga la primera operación y la primera operación se vaya, no sé, a un 3R, por ejemplo. Ahí en ese caso yo primero recuperé la pérdida del día anterior y ya en este día estaría en 2,5 R positivo durante el día, ¿cierto? Y ahí ese siguiente día yo ya cerraría esa operativa porque ya llegué al más 2R, ¿cierto? De hecho ya lo superé porque fue 3R y puedo moverme al siguiente día, ¿sí? Y puede que el siguiente día, no sé, perdí menos un R. Aún así, en el global yo voy 1,5 R en positivo. Y de esta manera es que ustedes van a trabajar la disciplina, la consistencia, y se va a ver reflejado en sus resultados, porque si yo tuve un día malo, puede que al día siguiente sea muy bueno, o puede que al día siguiente sea un poco malo, pero
lo importante es tener la caja en positivo. Si estoy haciendo esto, les garantizo que al final del mes ustedes van a encontrar por lo menos una rentabilidad, o que sus cuentas estén muy cercanas a, no sé, a un 0%, por ejemplo. No ganaron, no perdieron, y les garantizo que esto va a ser un cambio gigantesco en sus cuentas, porque si ustedes están iniciando en este negocio y ustedes están terminando el mes con 0%, eso quiere decir que ustedes están sobreviviendo al mercado. Y los siguientes meses posteriores, los siguientes, no sé, 3 a 6 meses, probablemente ustedes ya puedan terminarnos en 10R al mes, 5R al mes o más, 20R al mes, ¿sí? Ahí es donde ustedes van a empezar a ver el cambio que estaban buscando en su operativa. Entonces, colegas, pues nada, este video no lo quiero extender muchísimo, ya 11 minutos, espero que les sea de mucha ayuda, y cualquier duda, comentario, sugerencia, abajo están los comentarios para que los dejen. Denle un like al video, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien.